Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y estaremos considerando los versículos 14 al 18 y leo en favor de ustedes así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. El título de nuestro sermón en esta mañana: la iglesia es una en Cristo. La iglesia es una en Cristo. La eclesiología es una rama de las ciencias bíblicas que se encarga de estudiar la naturaleza, el origen y propósito de la iglesia. Analiza su identidad como el pueblo redimido en Jesucristo, estudia su estructura, vive en sus medios de gracia y considera la misión en el mundo y su relación con Dios dentro del plan de la redención. En el sermón anterior, ¿qué observamos? Observamos que el apóstol Pablo muestra que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles se fueron hechos cercanos. Dice el versículo 13, fueron hechos cercanos por esa sangre del Señor, que estamos puestos en Cristo Jesús, y que estar en Cristo Jesús describe que estamos unidos a Él, y que ya no hay judíos, ya no hay griegos, no hay esclavos, no hay libres, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. En la sección de hoy, el texto que hemos leído, vamos a observar que la unidad de la iglesia es una característica visible de ella y esencial, vital, para que una iglesia salga adelante. Como ustedes lo señalaron en sus respuestas, podemos tener fe, podemos tener aún el Espíritu Santo, podemos tener fuerzas, pero si no hay unidad, la iglesia no avanzará. Si no somos uno en Cristo, no vamos a avanzar. Aún se requiere que seamos uno en la doctrina, porque si, digamos, los hermanos de este lado creen diferente a los hermanos de este lado, o sea, unos creyendo una cosa y otros creyendo otra, ¿qué va a haber? División, desgaste. Si no estamos jalando para el mismo lado, con los mismos objetivos, con las mismas metas, no vamos a avanzar. Eso estudia la eclesiología. Y cuando en los seminarios bíblicos estudiamos esta materia, es para aplicarla a la iglesia y aplicarla a la enseñanza. No podemos pensar todos distinto. No podemos pensar todos diferente. Amados hermanos y querida iglesia, la unidad de la iglesia es vital para su crecimiento. Si en la iglesia de Cristo hay muros o paredes que dividen, será difícil el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, ustedes y yo somos responsables
del crecimiento de la iglesia cuando permitimos al interior de la iglesia que se levanten muros, que se levanten paredes. Porque no deben existir separaciones ni divisiones. Esto haría difícil el crecimiento de la iglesia. En la iglesia de Cristo no deben haber este tipo de elementos. Por ejemplo, ¿cuáles paredes se levantan entre los creyentes? Cuando hay enemistad, cuando estamos irreconciliados, cuando hay enemistades, cuando dentro de la iglesia se levantan quizás comentarios, chismes, murmuraciones. Son paredes que se levantan y debemos tener la convicción del evangelio, y aún el mismo Santo Espíritu de Dios nos lleva a arreglar las cosas. Así que mi intención, amados hermanos, en esta mañana es mostrar por esta escritura que si estamos en Cristo, no debe existir una iglesia dividida. Si estamos en Cristo, no debe haber una iglesia con muros, con paredes, sino todo lo contrario. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, esto derriba, quita este tipo de argumentos que se levantan en la iglesia. Entonces recuerde que estamos hablando que la iglesia es una. Y aquí no existe ese viejo adagio que dice juntos pero no revueltos. La Biblia nos dice por allá en el libro de los Salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Que eso sea práctico. El primer punto de nuestro sermón en esta mañana es: la iglesia debe ser una en Cristo Jesús. Versículos 14 y 15. La iglesia debe ser una en Cristo. Eso es lógico, es coherente, es consistente. Leamos los versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Porque Él es nuestra paz. Nótese que de ambos pueblos hizo uno. Y recuerden, amados hermanos, que los judíos nativos, ¿cómo llamaban a los gentiles? Incircuncisos, nos dice el versículo 11. Pero que por la obra de Cristo Jesús, ahora por Él se ha hecho un solo pueblo. Porque de ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Uno. ¿Y qué hizo el Señor? Derribó la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo el Señor? Derribó. ¿Qué es derribar? Tumbar, quitar una pared de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué más abolió en su carne? La ley de los mandamientos. Esto significa las tradiciones o la vida religiosa que quizás los judíos llevaban, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo Jesús, otra vez, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estos dos versículos nos muestran que la iglesia debe ser una en Cristo. Cristo es nuestra paz. Así comienza el versículo 14. Cristo es nuestra paz. ¿Y qué quiere decir esto? Que Cristo es nuestra paz. Quiere decir que por el hecho de estar en Cristo, Él es nuestra paz. Y en términos prácticos, ¿qué es? Si estamos en Cristo Jesús y Él es nuestra paz, quiere decir que entre tú y yo, ¿qué debe haber? Paz. Quiere decir que entre el hermano que está a tu lado, llámese el de la derecha o el de la izquierda, si es tu hermano, tú debes estar con tu hermano. ¿Cómo debemos estar? En paz. Toda la iglesia está puesta en Cristo.
Y como está puesta en Cristo Jesús, entonces entre unos hermanos y otros hermanos, ¿qué debe haber? Paz. ¿Y qué es lo contrario de la paz, mis hermanos? El conflicto, la división, la enemistad, el pleito, la querella, la rencilla. Todo esto se manifiesta en la iglesia. Pero oigan, mis hermanos, pero todos somos cristianos. Y entonces, ¿por qué se dan pleitos? ¿Por qué se dan disensiones, peleas? ¿Por qué a veces la iglesia, perdonen esta metáfora, son como perros y gatos? ¿Me entienden? O sea, peleas van, pelean bien, vienen, pleitos por allá, pleitos por acá. Pero sí, el texto nos dice, Cristo es nuestra paz. O sea que, ¿dónde está el problema? En el corazón. Si mi esposa es cristiana y el esposo es cristiano, los dos son cristianos, ¿por qué hay pleitos? Porque hay peleas. Porque hay conflicto en la iglesia. Porque hay conflicto en las familias. Debe haber un problema mayor. ¿Y cuál sería? El pecado. El pecado. El apóstol Pablo está hablando tan directamente de la iglesia, les está diciendo, mira, Cristo es nuestra paz. Tú estás en Cristo, amén. Entonces, como tú estás en Cristo y el hermano está en Cristo y la iglesia está en Cristo, entonces por consecuencia debe haber ¿qué? Paz. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Eso quiere decir que por el hecho de estar en Cristo, Él es nuestra paz. Y si tú y yo estamos en Cristo, entre nosotros debe haber paz. Ahora bien, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo enseñó lo siguiente. Y dijo estas palabras. Dice, si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, antes que des la ofrenda, ve y reconcíliate. Ve y busca a tu hermano, habla con él y arregla. Es palabra de Dios, es palabra del Señor Jesucristo. ¿A qué nos llama el Señor? A paz. En cuanto dependa de ti, esté en paz ¿con quién? Con todos. Y en el lenguaje de Dios, el prójimo es mi esposa, el prójimo es el esposo. Tú no puedes estar viviendo un conflicto en tu casa, viviendo un conflicto allí al interior de tu hogar y venir y presentarte aquí como si no estuviera pasando nada. Dios es quien pesa el corazón. Dios es quien pesa nuestras vidas y Él lo ve todo. ¿A quién vamos a engañar? Pues ustedes todos se ven muy bonitos hoy, muy chéveres. Y al final con una empanada se van a ver mejor. Pero amados hermanos, el punto es ese. Si tú tienes algo contra mí, ve, dímelo. Házmelo saber y arreglemos. Es a lo que nos llama el Evangelio. Por eso la unidad de la iglesia es supremamente vital. El Señor dice acá que Él que abolió, que derribó esos muros, abolió las enemistades. Es lo que nos dice el texto. Si ustedes y yo estamos en Cristo, es porque existen este tipo de situaciones en la iglesia, porque somos pecadores. Pero Dios nos da la fórmula, nos da el método, nos da el insumo, nos dice cómo arreglar las cosas. ¿Y cómo se arreglan las cosas? A la luz de un carácter maduro, a la luz del carácter cristiano que nos debe identificar. A la luz del diálogo. El Señor dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y que búscalo. Y si lo aplicamos a la vida marital,
si hay un disgusto entre él y ella, nosotros a veces nos llenamos de orgullo. ¿Qué decimos a veces, hermanos? Que venga y usted que me ofendió, venga y me busca, usted fue el que me ofendió. Lo quiero ver aquí, la quiero ver aquí. O sea, nos llenamos de orgullo, soberbia, arrogancia. Nosotros ofendimos a Dios, ofendimos al Señor. ¿Y qué hizo el que fue ofendido? ¿Vino a qué? A buscarnos. Él fue el quien vino a que nos reconciliáramos. Él fue quien vino a buscar la reconciliación. Él nunca dijo: ustedes que me ofendieron, pues los quiero ver aquí, vengan. No, Él vino y nos buscó, Él vino y nos reconcilió. El versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y hace 8 días mostramos cómo los judíos trataban a los gentiles. Los trataban con un término desobligante, peyorativo. Era casi un insulto: incircuncisos. Y el Señor que dice: no, ahora no es así. Ellos son también tus hermanos. Ellos también son mi pueblo, ustedes. Y ellos son un solo pueblo. Y el versículo 14 nos dice que el Señor Jesús es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno solo. No hay 2 pueblos, no hay 3 pueblos, es un solo pueblo, dice acá la Escritura. Y que de ese pueblo, o que en ese pueblo el Señor derribó paredes intermedias, derribó paredes al interior de la iglesia. Hizo que toda pared, todo muro entre los hermanos no exista. Derribó la pared intermedia, eso que nos separa, está abolido, quitado por el Señor. ¿Y qué nos separa los unos de los otros? ¿Por qué no podemos vivir en la unidad? ¿Qué nos separa tanto y no nos permite ser uno en Cristo? Esa es una pregunta puntual, categórica, directa. A veces somos muy religiosos y nos incomodamos porque el hermano lee la Biblia de esta manera y yo la leo de otra. En tiempos de la iglesia de Éfeso, las mujeres tenían que ponerse en un velo en su cabeza y los hombres tenían que ir muy bien portados con la vestimenta de un varón. Pero era un aspecto cultural de esa época. Era un aspecto cultural de ese momento. Yo pudiera decirles: todos tienen que venir acá de traje, de corbata como estoy yo, y echarme a la pena y echarme a morir porque todos no vienen vestidos como yo. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que debemos venir con decoro, debemos venir presentados conforme a nuestras posibilidades. Pero eso no tiene por qué poner un muro en la iglesia. Muros de menosprecio, muros de irritabilidad. Eso no tiene por qué existir, porque estamos en Cristo, somos una sola iglesia. No hay varias iglesias, es una iglesia. Dios nos llama a madurar la vida cristiana. Dios nos llama a madurar en el Evangelio. Y madurar en el Evangelio implica que no todos piensan como yo. Hay que pensar como Cristo. El texto nos dice que el Señor abolió en su carne, o sea, en su muerte, en su cuerpo, que abolió enemistades. Si somos hermanos, ¿por qué tenemos que ser enemigos?
Si somos hermanos, ¿por qué hay enemistad? ¿Qué es la enemistad? Pues es que el otro es mi enemigo. Que el otro, ¿qué es de mí? Yo no lo puedo ver. Y hay hermanos que no vienen a la iglesia porque no quieren ver al hermano. Y yo he escuchado en las congregaciones que dice un hermano: yo a ese hermano lo mastico, pero no lo paso. Lo veo y es como tomar jugo de limón. Lo veo y me amarga el rato. Y por eso no voy a la iglesia. Pastor, venga y me visita, haga culto aquí, pero yo a la iglesia no voy. ¿Y por qué no voy? No, es que ese hermano no lo soporto. A esa hermana no la soporto. Y se van generando enemistades. Y la pregunta es: ¿y el evangelio qué dice? ¿Qué dice la práctica de vida cristiana? ¿Que debemos actuar así? No. Que si él es mi hermano, así como Dios me perdonó, yo también debo perdonar. En esto conocerán en que son mis discípulos, en que se aman. El filósofo español Miguel de Unamuno decía que el amor de Dios se centra en individuos concretos, en personas específicas, y que lo difícil del amor de Dios es amar al hermano, porque en el fondo es inamable. O sea, es difícil de amar. Y hermanos, a veces los hermanos, ustedes son difíciles de amar. Y yo soy difícil de amar también. Esta es una realidad, hermanos. Pero el Señor eso lo abolió en su carne. ¿Cómo sería un judío sentado al lado de un gentil? ¿Cómo sería ese cuadro, esa escena? La obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a los 12, ¿de qué estaba conformado ese grupo? ¿Quién era Pedro? Alguien que iba adelante con ímpetu. Pero también había otro que se llamaba Simón el cananista, algo así como un revolucionario de la época. Pero de otro lado estaba un publicano. Y probablemente el cananista Simón podía decirle a Mateo: usted sí es un vendido, ¿no? No que era el que sacaba, era un publicano. ¿Y qué hacían los publicanos? Sacarle el dinero, cobrar el impuesto para Roma, y él se quedaba con una parte y daba otra para Roma. Y como revolucionario, que así piensa el revolucionario, que le decía: usted es un vendido, ¿no? Pero uno que estaba mal con otro que estaba mal, ¿cómo estaban? En el grupo de Jesús, era en la iglesia. A veces nosotros hay cosas que las volvemos muy bíblicas. Es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No, hermano, y no le va a caer bien a todos, pero es tu hermano. Es tu hermano. Ahora, él dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de las religiones que nos inventamos y que incomodan. Está hablando de esa religiosidad que a veces nos gastamos en la iglesia y que no permite que la iglesia tenga unidad. No, hermanos, es que aquí la Biblia se lee así. Ah, bueno, hermano, muchas gracias. No, es que aquí en la congregación lo hacemos así. ¿Y por qué no lo hacemos de otra manera? No, es que se ha venido haciendo así. Y volvemos de la tradición, mandamientos de hombres, y eso se vuelve lesivo para la unidad de la iglesia, porque hacemos de los mandamientos de los hombres como ordenanzas de Dios. La pregunta es: ¿y dice eso la Biblia? Ellos eran gentiles. ¿A qué obligaban los judíos a los gentiles? Por tradición los judíos se circuncidaban los varones.
Y entonces decirle a un gentil que se circuncidara, para él eso es extraño. Para un gentil decirle que se circuncide era como, no entiendo, ¿qué es la circuncisión? Primero, explíqueme. Ese era un ritual del Antiguo Testamento, donde todo hombre que hacía parte de la familia de Dios, entonces debe circuncidarse. ¿Y yo tengo que hacerme eso? Sí, si no, no puede. Esa es la esencia de la carta a los Gálatas. Los Gálatas es una reflexión teológica, cristológica, para mostrarle a los tradicionales, a los religiosos, que eso que ellos se inventan y que eso que ellos viven en Cristo ya no cuenta, que a libertad nos ha llamado el Señor. Ellos decían, mire, si tú no te circuncidas, no vas a entrar al cielo. O sea, es Cristo más la circuncisión, es Cristo más esto, es Cristo más esto, y así le van sumando. Y el apóstol Pablo dice, no es así. No es así. Simplemente eres salvo por la fe en Cristo Jesús y punto. Vengas de donde vengas, estés donde estés, seas de donde seas, del color de piel que tengas, si eres mono, si eres moreno, de lo que sea, de donde vengas, seas culto o inculto, campesino o no campesino, si has puesto tu confianza en Cristo Jesús, crees en Él para salvación y vida eterna, eres un hijo de Dios, de Raka Mandaka, punto. No podemos ser religiosos, hermanos, y no podemos inventarnos cosas en la iglesia. Pablo entonces no está hablando por ninguna parte de la ley moral de Dios, está hablando de las religiosidades que tenemos en la iglesia, que no funcionan, que son una barrera, son un estorbo para la unidad de la iglesia. Ritos, sacrificios, circuncisión, leyes de pureza, alimentos. No es que toca comer de esta manera. No, es que toca comer de esta manera. No, aquí comemos así. ¿Cómo comen allá en la iglesia? También. Imagine dos pueblos separados por un muro inmenso. No un muro decorativo, sino una barrera real, una barrera gruesa, alta. Y de un lado hay odio. Un pueblo que odia al que está del otro lado, que también odia. O sea, los dos pueblos se odian. Y nadie puede cruzar sin enfrentar rechazo. Pero viene alguien y reconcilia a esos dos pueblos, pero lo hace a través de la muerte. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Por medio de su muerte reconcilió dos pueblos que estaban lejanos, dos pueblos que estaban distantes, dos pueblos que estaban separados. ¿Quién los reconcilió? El Señor Jesús. ¿Cómo? En su muerte. Cuando hay conflicto de pareja, cuando hay conflicto al interior del hogar, ¿qué deben hacer los dos cónyuges si son cristianos, si son creyentes? ¿A quién deben ir? A Jesús. Si tenemos problemas al interior de la pareja, del hogar, de la iglesia, ¿a quién deben ir los dos creyentes? A Cristo de forma sincera. Porque dice el texto, somos un solo hombre o somos un solo cuerpo. Imagínese esta mano cogiendo a cuchilladas la otra mano. ¿Es lógico eso? O un cuerpo con un puñal aquí, lleve. ¿Es eso correcto? ¿Es lógico eso? No, mis hermanos, somos un solo cuerpo. La iglesia es una sola. Cuando Pablo dice que derribó la pared intermedia de separación, está diciendo que en la cruz no se hizo una reforma, se hizo una abolición total. Cristo de su iglesia ha hecho una sola, un solo pueblo. Un predicador inglés del siglo XVIII llamado Juan Carlos Wright dijo esto de manera ilustrativa.
en uno de sus sermones, hablando de la unidad de la iglesia, comienza a decir lo siguiente, mirando la eternidad, donde un ángel comienza a mirar a las personas y le preguntan: ¿ves algún presbiteriano en el cielo? No, no lo veo. ¿Ves a un bautista en el cielo? No, no lo veo. ¿Ves quizás a un metodista? No, no lo veo. ¿Ves a algún pentecostal en el cielo? No, no lo veo. ¿Ves a un carismático en el cielo? No, no lo veo. Entonces, ¿a quién ves? Y responde el ángel: solamente veo a los redimidos por la sangre del Cordero. No importa quiénes somos, de dónde somos. Todos hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. En el cielo no va a haber estrato, no va a haber cristianos de primera clase o de segunda clase, tercera clase. Todos. La multitud es vista como una sola multitud. Todos están vestidos de ropa blanca. Todos tienen palmas en las manos. Todos están alabando al Cordero. En la iglesia se ha cometido el error garrafal de darle estrato. Algunos llaman la iglesia, si están adelante, VIP para las conferencias. La verdad, ¿cuán distantes estamos de vivir el Evangelio? ¿Cuán distantes estamos de vivir la vida cristiana en práctica? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. No solo la iglesia debe ser una en Cristo Jesús, sino que la iglesia de Cristo ha sido reconciliada. Y aquí encontramos el alma del Evangelio. Es lo que hoy ilustramos con la cena del Señor. Encontramos el punto central de la cristología. La humanidad, tanto judíos como gentiles, estábamos en enemistad contra Dios. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Y es un punto cristológico. La cristología nos muestra la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo nos la muestra, amados hermanos? De la siguiente manera: Dios fue la parte ofendida y nosotros fuimos los ofensores. Y para reconciliar una parte ofendida y para reconciliar una parte ofensora se requiere de un mediador. Pero el mediador tiene que tener tanto de lo ofendido como de lo ofensor. Por eso en nuestro Señor Jesucristo descansan dos naturalezas: una naturaleza divina y una naturaleza humana. Porque para mediar entre Dios, quien es divino en su sustancia, en su esencia y plenitud, para mediar con Dios se necesita de este mediador que también tiene de lo humano. Eso es cristología. Y la Biblia nos ayuda, por ejemplo, 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, o un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay un solo mediador, ¿cuántos mediadores hay? No, es uno solo. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Él fue quien nos reconcilió a nosotros con el Padre. Nosotros por nuestro pecado ofendimos al Padre de manera grave, pero Cristo Jesús vino a reconciliarnos, a ponerse en mitad entre el Padre y nosotros, y Él en la mitad, para que de esta manera todos nosotros fuésemos reconciliados. Esto es el Evangelio en términos prácticos. Aquí se nos recuerda que es por la gracia de Cristo Jesús que el pecador, independientemente de quien sea, si cree en Cristo Jesús, es reconciliado mediante la cruz.
Y reconciliar en términos bíblicos significa que dos partes que están separadas, dos partes que están lejanas, en este caso nosotros y Dios, por esa reconciliación somos vueltas a una relación de favor y de comunión. Cuando decimos que Cristo nos reconcilió, estamos diciendo que hemos vuelto a Dios, que hemos vuelto al Padre, y ahora con Él ya no tenemos una relación de enemistad, sino tenemos una relación de comunión y llevamos una vida de relación. Y no solo es dejar de pelear, sino quitar la causa del conflicto. ¿Y cuál fue la causa del conflicto? El pecado. Pero Cristo lo quitó mediante su obra en la cruz. Él nos reconcilió y de los dos pueblos hizo uno solo. Porque todos éramos pecadores, no hay nadie bueno. Cristo nos reconcilió estando aislados, estando lejanos. Él quitó toda división. Él quitó toda barrera, todo muro, lo quitó. Y de esta forma nos reconcilió con el Padre. ¿Y cómo fue su reconciliación? En la cruz del Calvario. Esta es una de las doctrinas de la cruz, la reconciliación. En Cristo todos nosotros como iglesia de Él estamos llamados a vivir esa misma reconciliación. ¿Y para eso qué implica? Pedirle a Dios que saque nuestro orgullo, buscar un perdón genuino y restaurar las relaciones que están rotas. Así como nuestra relación con Dios estaba rota y Cristo la reconcilió, entonces si yo tengo una relación rota con un hermano de la iglesia, por XY razón, por XY situación, yo debo ¿qué? Arreglar, ve y busca y restaura esa relación, y ya no vivan más enemistados, porque entonces no estaríamos obrando el evangelio en nuestra vida. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. La segunda carta a los Corintios nos muestra que entre los Corintios y Pablo había cierto malestar, como cierta situación que hizo que las cosas, o como que la relación estuviera así como regular. ¿Por qué? Porque los corintios habían aceptado una serie de predicadores falsos y equívocos, olvidándose de la enseñanza de Pablo. Y Pablo, en su celo por la iglesia, también se molesta. Y cuando nos comienza a mencionar estos versículos a partir del 11, está refiriendo la reconciliación. Y el versículo 14 de este capítulo 5 de 2 Corintios dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos empuja, pensando esto, que ninguno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Muy bien, ¿eres nueva criatura? Entonces tienes un gran ministerio. ¿Eres nueva criatura? Tienes un gran encargo. ¿Eres nueva criatura? Tienes una gran tarea. ¿Y cuál sería esa tarea? Vivir en paz con tu hermano, vivir en la reconciliación. Así que no podemos aferrarnos a ofensas, divisiones o resentimientos. Alguna vez yo escuché esto de una hermana que asistía a la iglesia hace muchos años. Y cuando estábamos charlando, me dijo esto: no me hable de eso, yo soy una cristiana resentida. Vaya pues. ¿Y por qué? No, es que en esa iglesia todos son hipócritas. Y comenzó a manifestarme una serie de incomodidades, una serie de situaciones, una serie de problemas que estaba viviendo y que vivió en la congregación. Y por eso manifestaba que era una cristiana resentida. Pues, amados hermanos, no existen esa clase de cristianos, porque entonces no serían nuevas criaturas. Hay una inconsistencia ahí. No pueden vivir cristianos resentidos en la iglesia. Estamos llamados a vivir la misma reconciliación y debemos dejar orgullo, porque finalmente eso es lo que no permite la reconciliación. No pueden haber resentimientos. La cruz ya trató con esto. La obra de Cristo es suficiente para borrar toda iniciativa que esté en contra de la unidad de la iglesia. Nosotros no somos aquí enemigos, o alguien es enemigo aquí de alguien. No. ¿Qué somos? Amigos. Muy bien. Somos miembros los unos de los otros. Así que vivir reconciliados es un fundamento visible de la iglesia, y es una clara evidencia que el Evangelio está obrando en nosotros. Es una clara evidencia que el Evangelio está trabajando en nosotros. La reconciliación en la familia comienza cuando reconocemos que Dios nos reconcilió con Él, y por esa razón yo estoy reconciliado con mis hermanos. Tercer y último punto: la iglesia de Cristo tiene la misma entrada. Versículos 17 y 18. Dice la Escritura: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre eterno. Recuerden, amados hermanos, que todo el que hace parte de la iglesia de Cristo está sellado con el Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 1, versículo 13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu mora en vosotros, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. El versículo 17 nos dice: vino. Y nótese el énfasis aquí: vino. ¿Quién vino? Cristo. La iniciativa no fue de nosotros. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. Cristo vino desde el cielo. Eso está en el capítulo 4, verso 9 de esta misma carta. Dejó su trono, bajó a este mundo para darnos su evangelio. Vino a buscarnos. La iniciativa fue de Él. Este es el evangelio, la buena nueva.
que nosotros siendo pecadores, Cristo vino a salvarnos, vino a librarnos de tan terrible condición. La santificación es la evidencia de la obra del Espíritu. Miren lo que dice, por ejemplo, al respecto John Piper. Él dice: en la conversión Dios te saca del lodo, y en la santificación Dios saca el lodo de ti. En la conversión Dios nos saca del lodo, pero en la santificación Él va sacando el lodo. ¿Qué es el lodo en términos prácticos, amados hermanos? Son las inmadureces que tenemos. Repito, son las religiosidades que nos gastamos. Son esas pequeñas rencillas que a veces no valen la pena. Ejemplo: si alguno de ustedes un domingo se me olvida saludar y yo no le alcanzo a saludar, no alcanzo a conversar con usted, hermano, que eso no sea motivo para que usted no vuelva a la iglesia. Amén. Eso es una inmadurez. El pastor no me saludó y por eso no vuelvo. No, hermanos. O si tú no te puedes saludar con tu hermano y porque no se saludaron, entonces no, yo por allá no vuelvo, allá son insaludables. No, hermanos. Que no me esperen, porque no voy a volver. O porque no se hace lo que tú quieres. Ese es otro punto importante. No, aquí no se hace lo que tú quieres, se hace lo que Dios dice que hay que hacer. Y hay que estudiar la Biblia, y estudiarla bien, leerla con profundidad, de principio a fin. No acomodarla a nuestros criterios, a nuestros pensamientos, a lo que queremos. No es que yo quiero ver la iglesia así. Bueno, usted la quiere ver así, pero Dios, quien la ve, es el que dice cómo la quiere ver. Amén. Eso es parte de la santificación, es sacar el lodo, sacar lo que está mal en nosotros y poner nuestra vida en el lugar correcto. Hay una película que se llama A Medias Tintas, y en esta congregación, amados hermanos, se ofrecieron pleitos. ¿Y por qué estaban agarrados los hermanos en la iglesia? Porque unos querían la pared de un color y otros la querían de otra. Pregunto, ¿valía la pena eso? Pelear por la pintura de la iglesia. Hay cosas que no valen la pena, pero por esas cosas nos echamos a la pena. Y es más, tomamos la decisión de no volver a la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, para que ahora estén cerca. Usted que estaba lejos, por la cruz, por el Evangelio, ha sido traído de regreso a casa, de regreso al camino. Usted estaba extraviado, estaba perdido. Pero eso no significa que se haga como tú quieres, como tú dices. Amados hermanos, este tema tiene lo mismo de largo que de ancho. Pero cuando hablamos de la iglesia y hablamos de los hermanos, debemos pensar en que son seres humanos con pensamientos diferentes, pero que sobre ese pensamiento que tenemos debe haber un pensamiento en todos nosotros, y es el pensamiento de Cristo, el pensamiento del Señor. Y esa es una buena nueva. Vino y anunció, es decir, pregonó, predicó, enseñó buenas nuevas de paz a los que estaban lejos. Y eso es algo que debe estar en nosotros, es un compromiso de nosotros. ¿Cuántas personas de las que conocemos no están en los caminos del Señor? Vamos a hablar de esta forma. ¿Cuánta gente que conocemos no está en el Evangelio, sino que está apartada? Y cuando uno les pregunta por qué se apartaron y por qué no siguieron la vida cristiana, ¿qué pasó?
No, es que allá no me comprendieron. No, es que allá no me entendieron. No, es que me prometieron una cosa y no me la cumplieron. Y así nos vamos llenando de argumentos, pero no hemos entendido la buena nueva que nos trajo el Señor. ¿Y cuál es esa buena nueva? Mira, tú eres un pecador, tú eres un miserable, pero Cristo murió por ti y por su obra en la cruz ahora eres nueva criatura, porque esa es la buena nueva. O alguien aquí tiene mérito para decir: yo debo estar en el cielo. Alguien aquí puede decir: mire, lo que pasa es que yo el cielo me lo puedo ganar y tengo toda la suficiencia, tengo todo el carisma y tengo todos los galones y tengo toda la fuerza para estar en el cielo. ¿Quién puede decir eso en esta mañana? Ninguno. La misma carta nos dijo en Efesios 2:8: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, esto es don de Dios, esto es gracia de Dios, es por gracia, es porque Dios le plació, es porque Dios quiso, por gracia. En mí no hay mérito, en ustedes tampoco hay mérito. No había mérito en los judíos, no había mérito en los gentiles, en nadie hay mérito. El versículo 18 dice: ahora todos nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos una misma entrada. Todos nosotros tenemos una entrada por el mismo Espíritu. Y si hay una entrada, ¿cuántas entradas hay? Yo a veces pregunto como cosas que no son como lógicas, ¿no? Si hay una sola entrada, entonces ¿por qué no hay más? No hay más entradas. Sí, el versículo 18 nos dice que todos los creyentes tienen una misma entrada. Tenemos una entrada por un mismo Espíritu. ¿Y a dónde entramos? Al Padre. ¿Será que el Padre es una casa? ¿Será un lugar? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo habla cosas muy raras, dice Pedro por allá en su segunda carta. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que por el Espíritu de Dios tenemos acceso a Él, a su presencia. En cierta ocasión se presenta una persona al cielo. Y esta persona se le pregunta: ¿y por qué quiere entrar al cielo? Y entonces se le dice allí en la puerta: mira, quiero escucharte, ¿por qué quieres entrar al cielo? Y entonces la persona responde y dice: no, lo que pasa es que yo he hecho buenas obras, me he portado bien, he sido una persona ejemplar, no creo que tengan mucho que decir de mí. Y allí se le responde: mira, tú no puedes entrar al cielo. Tú no puedes entrar así al cielo. Más bien regresa y vuelve y considera tu vida, y cuando estés listo, vuelves. ¿Te parece? No pude entrar al cielo. Entonces tuvo que devolver y vino la segunda ocasión. Y en la segunda ocasión volvió y: bueno, ¿por qué estás aquí otra vez? De regreso, ¿no? Y responde esta persona: no, la verdad, yo no soy la persona que dije ser. No me he portado bien. No he sido lo más correcto de esta vida. No he sido lo más honesto de esta vida, todo lo contrario. Tengo una cantidad de problemas. Tengo una cantidad de dificultades. No soy tan bueno como decía ser. Todo lo contrario, me veo muy mal. Me veo terrible. Me veo con serios problemas. Y agachó su cabeza. Y entonces allí se le abrió la puerta y dijo: entra. Entra. El cielo
Y las bendiciones eternas de Cristo Jesús no son para los buenos, son para los que hemos sido malos. Los deleites eternos de Cristo son para los